buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros. Lluvia de bendiciones. Bueno, señores, menudo programa tenemos hoy, menudo programa que vamos a hablar del conflicto de Taiwán y China. Bueno, un conflicto del que mucha gente se está haciendo eco porque, bueno, pues últimamente, sobre todo en los últimos años, pues ha sido portada de muchos noticieros, de medio mundo. Entonces, bueno, pues gracias a vuestras votaciones, pues la membresía, los miembros han votado por este tópico, que bueno, que os va a encantar. Sobre todo lo he puesto de una forma para que lo entendáis muy fácilmente. Vais a ver cómo en cuestión de pocos minutos vais a tener la oportunidad de más o menos haceros con una idea sobre lo que ocurrió y cómo, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, pues comenzó ese conflicto entre determinados partidos políticos que acabó dividiendo China, o más o menos, entre comillas. Y bueno, pues es un conflicto bastante alucinante porque, bueno, está un poco lejos de lo que nosotros hemos visto anteriormente. Y bueno, señores, pues como os digo, vamos a empezar ya porque tenemos muchísimos entramados con el conflicto de China y Taiwán. Taiwán es desde hace 70 años lo que muchos describirían como un auténtico quebradero de cabeza internacional. De hecho, ni siquiera se han llegado a poner de acuerdo con su nombre, ya que a Taiwán también se le conoce como la República de China. Por eso hay personas que lo llaman Taiwán y otras que lo llaman la República de China. De hecho, bueno, la realidad es que a fecha del 2023 su estatus es indefinido. Y ahora pues os voy a ir desgranando las claves de este conflicto que tantos quebraderos de cabeza pues está trayendo en los últimos tiempos. Ya sabéis que los chinos pues están diciendo que consideran que Taiwán es de ellos, los taiwaneses que ellos tienen su propio gobierno, sus propias leyes, y vamos a ver cómo acaba todo esto porque esto se va a poner fino, pero bueno, la isla de Taiwán tiene una extensión de 36.000 kilómetros cuadrados, lo que representaría una tercera parte de la extensión de Cuba. Y se encuentra a unos 200 kilómetros de lo que Taiwán considera su mayor amenaza, la República Popular de China. Bueno, a día de hoy China se le conoce como la República Popular de China y pues en este caso Taiwán se le conoce con el nombre de Taiwán y hay personas que lo reconocen como la República de China también. Tanto China como Taiwán se reivindican como la auténtica China. Sus diferencias siguen siendo una fuente de inestabilidad tanto para la región como para el resto del planeta. ¿Por qué hay un conflicto abierto entre ambos? Ahora vamos a ir desgranando ese conflicto, que es lo que ha ocurrido, pero evidentemente, como todos sabéis, el conflicto no ha comenzado en el 2023, sino tendremos que viajar hacia los años 40, hacia cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando comenzaron mayoritariamente los problemas, a pesar de que hubieron muchos enfrentamientos políticos porque habían diferentes rivalidades políticas que amenazaban con separar. Y bueno, pues para poder entender los inicios de este conflicto tendremos que viajar hasta 1945. En ese momento la isla de Taiwán se encontraba bajo el liderazgo de Japón, que se le había arrebatado a la dinastía Qing 50 años atrás. Ya sabéis que en 1894 hubo una guerra entre Taiwán y China y bueno, pues los chinos perdieron la guerra y al año siguiente pues los chinos al haber perdido pues le entregaron a Japón lo que es Taiwán. Entonces desde 1895 hasta 1945
La isla de Taiwán pues ha estado en manos de Japón, o sea que no entiendo ahora la obsesión de China de recuperar Taiwán cuando ellos se la entregaron a Japón y cuando ha estado en manos de Japón durante aproximadamente 50 años. Bueno, tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la República de China, uno de los vencedores del conflicto, retomó el control de Taiwán, pero desde 1927 en la China continental se estaban librando una guerra civil. O sea que ya desde los años 20 ya habían enfrentamientos por bandos políticos. En un bando luchaban los republicanos nacionalistas del Kuomintang, tan guiados por Chiang Kai-shek, que quedaros con este nombre, Chiang Kai-shek, que era pues el líder de los republicanos nacionalistas, que fueron los que luego más adelante se instauraron en Taiwán. Quien gobernaba el país, y en el otro bando se encontraban los comunistas chinos liderados por Mao Zedong. Entonces, por un lado teníamos los nacionalistas y por otro lado teníamos los comunistas, ¿vale? Y durante años pues han estado en conflicto, ambos bandos, y como consecuencia pues hubieron unos enfrentamientos que obligaron a dividir al país. Finalmente el Partido Comunista Chino logró la victoria y el 1 de octubre de 1949 Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China, puro comunismo. O sea que a pesar de que en China en ese momento pues estaba gobernando el nacionalismo, como iba entrando poco a poco el comunismo, porque era una época muy comunista, pues al final el Mao Zedong lo que después de un conflicto pues ganaron ese conflicto y pasaron a tener el control del país, y evidentemente los nacionalistas pues se quedaron con el culito al aire. Entonces claro, los nacionalistas tenían que buscar un sitio para ellos seguir con sus ideales, porque sabían perfectamente que bajo el comunismo no se les iba a permitir a esta gente pues libertades, ya lo sabéis, ya sabéis lo que implica el comunismo. Bueno, 2 meses después, de que los comunistas ganaran el conflicto en China, Chiang Kai-shek, el republicano nacionalista, implantó su gobierno nacionalista en Taiwán y declaró Taipei como la capital temporal de la República de China. O sea, en aquel momento ya, como ya no estaba en manos de los japoneses, porque al perder la guerra con China recuperó Taiwán, pues evidentemente, ¿qué hizo este líder nacionalista? Como había perdido el conflicto con los comunistas, decidió viajar hacia Taiwán y establecerse. Y bueno, pues junto con este líder chino, 1,5 millones de personas, entre ellos soldados, políticos y demás élites intelectuales y empresariales chinas, se establecieron en Taiwán. O sea, esta gente no quería el comunismo, tenían su nacionalismo y decidieron marcar distancia. Chiang Kai-shek presentó a su gobierno en Taiwán como la única autoridad de China e implantó en Taiwán la ley marcial que duraría hasta 1987, casi 3 décadas de ley marcial. O sea que este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Este nacionalista Chiang Kai-shek, del que vamos a hablar mucho en este programa, pues este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Como perdió el conflicto con los comunistas, se trasladó hacia Taiwán para establecerse, y entonces pues ahí tenían su ejército, su élite, las personas que lo seguían, su séquito de personas que lo estaban apoyando, y bueno, pues Taipei pues fue la capital temporal, y bueno, y ellos decían que ellos eran China, o sea que ellos que Taiwán en este momento era China. Ellos consideraban que tenían toda la autoridad
Y luego, pues a fin de cuentas, ese comunismo que me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención cómo cambian los pensamientos en aquella época, porque quien estaba al poder no era Mao Zedong, no era este comunista, sino Chiang Kai-shek, ¿eh? Y cómo poquito a poco consiguieron revertir ese nacionalismo hacia el comunismo. Porque sabéis que, bueno, normalmente el nacionalismo es más de derechas y luego el comunismo es más de izquierdas, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues, y luego también me llama muchísimo la atención cómo Taiwán impuso una ley marcial que duró hasta 1987, o sea, casi 3 décadas estuvieron en ley marcial, o sea, y ya sabéis que bajo la ley marcial hay determinadas cosas que no se pueden hacer, o sea, el control absoluto que habría en la isla de Taiwán durante 3 décadas, durante esa ley marcial, porque sabéis que las libertades quedan coartadas, y queda todo muy controlado, porque además yo creo que no tuvieron más remedio estos nacionalistas que imponer una ley marcial en Taiwán, precisamente pues para estar alerta de lo que pudiera ocurrir. Bueno, aquí tengo mi café ya helado. Saludos a los que vais entrando. Y bueno, pues desde ese momento Pekín se propuso recuperar la isla e incluso, de ser necesario, por la fuerza. O sea, los chinos estaban dispuestos a todo. Esta gente mostraron no tener escrúpulos, y sí que al principio eran más pacíficos, pero luego ya las cosas fueron cambiando con el paso del tiempo. Bueno, pues al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Kuan Yin mantuvo su lugar en las Naciones Unidas, que me llama muchísimo la atención, porque vamos a ver, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, porque realmente Taiwán, la forma de actuar de Taiwán ha sido siempre la misma. Y me llama mucho la atención cómo de repente les dan apoyo, les quitan apoyo, porque vamos a ver, en los años 40, o sea, cuando a finales de los 40, cuando Taiwán se establece en la isla, o sea, cuando los nacionalistas consiguen, Chiang Kai-shek y su equipo y su gente deciden establecerse en Taiwán, luego al final las Naciones Unidas a priori y muchas organizaciones internacionales reconocieron al gobierno de Chiang Kai-shek, a los nacionalistas, como los genuinos, los que tenían derecho de utilizar el nombre de China como tal, y Mao Zedong, este comunista, porque ya sabéis que entonces en aquella época el comunismo sonaba muy feo y muy lo consideraban como ilegítimo en aquella época, porque consideraban que Taiwán, que el gobierno que se había formado en Taiwán y todo eso, que eran los que tenían pleno derecho, porque lo veían como un intruso, ¿no? Veían a los comunistas como un intruso. Y claro, como estábamos también en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente la gente no quería escuchar el comunismo, y sobre todo que en aquellos tiempos estaba la URSS. Bueno, pues como os estaba diciendo, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Kuan Yin mantuvo su lugar en las Naciones Unidas y se aseguró una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea que este hombre pues tuvo mucha determinación a la hora de defender lo suyo, e incluso las Naciones Unidas le echaron una mano al principio. Luego vamos a ver cómo acaba todo. Muchos países occidentales reconocieron a Chiang Kai-shek como el único gobierno chino, mientras que el gobierno comunista de Mao era considerado como ilegítimo. Entonces ya os digo que
Ya os digo que que las cosas están así, Eh, y bueno, quiero decir una cosa, en este directo se van a poner los anuncios. Yo la verdad que no he tenido otra opción de ponerlo, lo de los anuncios que van a saltar, pero vamos, que no he podido evitarlos, porque yo cuando los puedo evitar los evito, pero no van a saltar, así es que lo siento. Bueno, vamos a continuar. Bueno, todo esto hay que meterlo en el contexto del enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría, porque evidentemente en los tiempos estamos en los años 40-50, la palabra comunismo sonaba bastante mal, la palabra comunismo sonaba bastante incómoda en determinados países, y yo creo que también pues el apoyo a Taiwán era una forma de darle la espalda al comunismo, porque preferían el nacionalismo al comunismo. Y bueno, pues Taiwán contaba con el apoyo de los Estados Unidos, que tenía, los norteamericanos temían que esa isla cayera en manos comunistas, como ocurrió con el norte de Corea a principios de los años 50 y luego con Vietnam. Sin embargo, a partir de 1971 la situación cambió radicalmente. En ese momento, Estados Unidos y la China de Mao compartían adversario, la Unión Soviética. Bueno, yo creo que a partir de los años 70 las relaciones entre China y los Estados Unidos cambiaron, porque tenían un enemigo mucho más peligroso. O sea, y esto suele pasar cuando hay potencias que están enfrentadas, pero si tienen a uno que es peor, pues intentan. Y en este caso, como los chinos buscaban el reconocimiento internacional, o sea, el régimen este de Mao Zedong buscaba el reconocimiento internacional, porque todavía se seguía apoyando a los nacionalistas de Taiwán y no reconocían a este. Entonces, claro, pues el comunismo chino necesitaba del apoyo de los Estados Unidos para que cada vez fuesen más países. Ya sabéis que cuando los norteamericanos empiezan a apoyar un proyecto, pues hace un efecto llamada y empiezan a tener más apoyo. Entonces, lo que querían los chinos en los años 70 era tener un acercamiento hacia los Estados Unidos, pues para conseguir el apoyo internacional, para que el comunismo chino pues fuese reconocido como el eje de China. Y bueno, pues en ese momento los Estados Unidos y la China de Mao compartían adversario, la Unión Soviética, y esto facilitó el acercamiento diplomático entre estos antiguos rivales. Y bueno, pues en 1972 Richard Nixon, el actual presidente de los Estados Unidos, y Mao Zedong se reunían en China. Y bueno, pues ese era el primer acercamiento en décadas que se ponía en la mesa por parte de los Estados Unidos y la China comunista, por decirlo así. Entonces vamos a ver, ahora me vais a preguntar vosotros, bueno, Ton, si hubo un acercamiento entre la China comunista y los Estados Unidos, ¿por qué? ¿Qué pasó con Taiwán? ¿Sigue Taiwán siendo amparada y apoyada por los Estados Unidos? Sí, o sea, además los norteamericanos fueron los que pues le enviaban las armas. O sea, los taiwaneses le han comprado muchísimo. Además, históricamente les han comprado mucho armamento a los norteamericanos, y gracias al apoyo de los norteamericanos, pues entre comillas, los taiwaneses han podido mantener esa independencia y los han dejado medio tranquilos, porque ya os digo que si no llegan a tener apoyo de los Estados Unidos, esto no hubiera sido imposible. Lo que pasa que no nos olvidemos que
a últimos de los años 40, que hubo ese conflicto entre China y Japón, que bueno, Japón perdió la guerra con China y tuvo que entregar Taiwán, pero también los chinos estaban un poco también debilitados, porque aunque tú ganes un conflicto, evidentemente también te debilita. O sea, que el hecho de que tú ganes un conflicto, una guerra tal, pero también te deja tu ejército tocado. Por lo tanto, los chinos tampoco querían muchos conflictos. Y bueno, pues en octubre de 1971 las Naciones Unidas reconocieron a la República Popular de China, o sea, la China comunista. O sea, desde finales de los años 40, la ONU ha reconocido, desde finales de los 40, la ONU ha reconocido a Taiwán, en este caso a los nacionalistas, como los legítimos de China, ¿vale? Que a pesar de que estaban en Taiwán, pero bueno, se consideraba como que ellos eran como que la República de China la tenían ellos, y veían al Mao Zedong como unos ilegítimos. Pero todo eso cambió en los años 70. ¿Por qué? Porque en octubre de 1971 las Naciones Unidas reconocieron a la República Popular de China, ya no eran ilegítimos, o sea, lo que en su momento eran ilegítimos, ahora ya no lo eran. El régimen comunista de Mao, pues era el único representante legítimo de China en las Naciones Unidas. Ya vemos cómo comienzan a tomar posiciones, justo cuando también los Estados Unidos se acercaban a los comunistas para tener buenas relaciones, entre comillas, porque tenían un enemigo más importante, que en aquel momento ese enemigo más importante eran los soviéticos. Y bueno, pues 8 años más tarde, en 1979, también lo hizo Estados Unidos, pero al mismo tiempo seguía siendo el aliado más importante de Taiwán. O sea que ya en el 79 también los Estados Unidos reconocieron a la China comunista como a la China, como a la República de China. Y bueno, pues a fin de cuentas vemos cómo, a pesar de que los regímenes no cambiaron, porque realmente los que cambiaron fue la comunidad internacional, o sea, porque los taiwaneses en los años 40 y en los años 70 pues actuaban de la misma forma, tenían sus mismas políticas, tenían sus mismas historias. El comunismo chino era el comunismo chino a los 40, a los 50 y a los 70, pero de repente, a partir de los años 70 empieza a cambiar todo y ya resulta que los taiwaneses, los nacionalistas taiwaneses, ya no era China. Y ahora eran los que consideraban ilegítimos, se volvieron legítimos. Entonces, al final, señores, esto hay que entender que no hay un cambio real dentro del conflicto, sino el cambio empieza por parte de determinadas organizaciones que deciden darle la espalda al uno y fomentar al otro, que fue lo que hicieron con el Mao Zedong este. Bueno, pues los estadounidenses aseguraron el suministro de armas al gobierno de la isla y advirtieron de que cualquier ataque por parte de Pekín constituiría una grave preocupación para los Estados Unidos, y esa posición pues la han mantenido hasta el día de hoy. O sea que el apoyo, para que tanto que se ha hablado de los Estados Unidos, vamos a ver, el apoyo incondicional que ha tenido Taiwán, por parte de los Estados Unidos ha sido, intachable. Y estamos hablando de los años 40, que han pasado muchos gobiernos, y todavía a día de hoy, 2023, la política de Estados Unidos con el tema de Taiwán no ha cambiado un ápice. Luego también, pues esta gente también les han vendido muchísimas armas, evidentemente. Y bueno, pues las cosas han ido cambiando con el tiempo, pero el apoyo se ha ido manteniendo. Y bueno, pues en este caso Taiwán tiene un estatus indefinido con un reconocimiento internacional indeterminado, porque sí que es verdad
que pues sí que al principio parecía como que se reconocía más a Taiwán cuando empezaron a establecerse. Cuando digo Taiwán me refiero pues al partido este, el Chiang Kai-shek, los nacionalistas, porque ya sabéis que en Taiwán los que estaban eran los nacionalistas y en China, la China peninsular, por decirlo así, eran los comunistas. Bueno, pues a partir de los años 70, el número de países que reconocían al gobierno de Taiwán como el legítimo en China fue descendiendo de forma considerable, o sea que poco a poco, o sea, a partir de los 70, fueron dándole las espaldas a Taiwán y fueron pues reconociendo también a los chinos comunistas. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, a día de hoy solo 15 estados reconocen a la República de China, a Taiwán, como estado soberano. O sea que solo hay 15 países en el planeta que a día de hoy reconocen a Taiwán como, pues eso, como la República de China, como los verdaderos chinos. Y bueno, pues la República Popular China se niega a tener relaciones diplomáticas con los países que reconocen a Taiwán, entre los que se encontrarían Guatemala, Nicaragua, Honduras y Paraguay. Y es que China asegura que Taiwán forma parte de su territorio y considera la isla como una, pues, como unos rebeldes, ¿no? Los catalogan a los taiwaneses como rebeldes porque evidentemente... pero los consideran de ellos, Los gobernantes taiwaneses, por otro lado, defienden que Taiwán es un estado soberano con su propia constitución y su propio gobierno. Además, la isla cuenta con un ejército de más de 300.000 soldados. O sea que, a pesar de que los chinos comunistas siguen diciendo que no, señores, que Taiwán es nuestro, no. Los taiwaneses lo tienen muy claro. Tienen su gobierno, tienen sus leyes, tienen su propio ejército, tienen sus historias, sus negocios y están llevando al país, pues, aunque sea una isla, pero bueno, yo lo veo como un país. Y fijaos que me llama muchísimo la atención porque Taiwán realmente no es tan grande. Porque si consideramos que Cuba, que es una isla pequeñita, Taiwán es una tercera parte que Cuba, o sea que Taiwán es muchísimo más pequeño que Cuba. Entonces, claro, pues a mí lo que me ha extrañado mucho es cómo no los han invadido, a lo largo del tiempo, y probablemente más adelante vais a entender el porqué. Yo creo que sí que ahora más adelante vais a entender el porqué. Los chinos no han invadido a Taiwán. Una de las razones es evidentemente por el apoyo de los Estados Unidos, porque no querían enfrentarse a los norteamericanos, evidentemente, y porque también las relaciones a partir de los años 70, las relaciones entre el comunismo chino y los Estados Unidos pues fue mejorando muchísimo. Y bueno, pues Taiwán ya no pertenece prácticamente a ninguna de las organizaciones internacionales a las que pertenecía después de la Segunda Guerra Mundial, que pues le fueron cerrando las puertas a los taiwaneses. Y bueno, pues por ejemplo, Taiwán ni pertenece a la Organización Mundial de la Salud ni al Comité Olímpico Internacional. Y bueno, pues tras años de hostilidades y tensiones, en los años 80 Pekín propuso una fórmula llamada un país, dos sistemas. Esto es muy parecido a lo que existe actualmente en Hong Kong, como darle un estatus, pero igualmente seguir bajo la jurisdicción china. Es decir, que le prometía a Taiwán una autonomía significativa si aceptaba la reunificación con China, pero Taiwán lo rechazó. O sea, evidentemente los taiwaneses, que no son tontos, que tenían ya su independencia, porque para mí Taiwán es independiente, toman sus decisiones, hacen lo que quieren, evidentemente, entre comillas, pero sí que hay una clara independencia en ese sentido. Y entonces ya os digo que bueno,
que las cosas pues han ido cambiando y evidentemente los taiwaneses dijeron que ellos no iban a caer en manos de... que no iban a sellar este pacto envenenado, porque lo que querían los chinos era poco a poco ir atando lazos con los taiwaneses para luego volver otra vez al punto de partida. Porque no nos olvidemos que los chinos lo que buscaban era pues hacerse con Taiwán. Y bueno, pues desde 1991 pues los taiwaneses ya dijeron que ellos que se acababan sus aspiraciones de conquistar a la China peninsular, que ellos ya se dejaban lo que era el tema de las conquistas, que se las dejaban a un lado. Y bueno, pues en los últimos tiempos se han producido muchos intentos de diálogo, pero todos han acabado fracasando. En el 2005 China aprobó una ley anti-secesión que reivindicaba su derecho a utilizar medidas no pacíficas contra Taiwán si estos intentaran separarse de China continental. O sea que fijaos que en el 2005 ya los chinos ya se adelantaron a lo que está viniendo, y es que se ponían leyes para, pues con el uso de la fuerza podrían ellos atacar a los que ellos consideraban, si en este caso Taiwán llegase a declarar su independencia. Y bueno, pues hay un punto importante del que todavía nos falta hablar, y es el tema de la economía de Taiwán. O sea, porque no se ha hablado mucho sobre el tema de la economía de Taiwán. Y bueno, pues en los años 70 la economía taiwanesa era la segunda que más rápido crecía en Asia, solo detrás de la economía de Japón. O sea, para que veáis que Taiwán, a pesar de ser bastante pequeña, han sido sobre todo a partir de los años 70 empezaron a crecer exponencialmente, y ha sido uno de los, bueno, como lo queráis llamar, países o estados o regiones más productivas. Y bueno, pues de hecho, la isla, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Singapur, forman parte de los llamados tigres asiáticos y siguen teniendo una economía pujante. O sea que bueno, que hay un grupo de países pequeñitos, porque mira, está Corea del Sur, está Hong Kong, está Singapur, y son considerados los tigres asiáticos por sus economías, porque han sido economías muy productivas. A pesar de las diferencias diplomáticas entre Taipei y Pekín, sus relaciones económicas han ido creciendo considerablemente. O sea que, a pesar de que vosotros digáis, madre mía, este conflicto que empezó a finales de los años 40 y está todavía a día de hoy, 2023, está todavía puesto en la mesa, pues que sepan ustedes que Taiwán tiene muchos lazos con China, o sea, sobre todo lazos comerciales. Me refiero a la China comunista. Las empresas taiwanesas han invertido decenas de miles de millones de dólares en China, y hasta 1 millón de taiwaneses viven en el continente, en la China comunista. O sea que han tenido accesibilidad los taiwaneses de vivir en la China peninsular, en la China comunista. Y luego, aparte, Taiwán ha metido muchísimo dinero en la China comunista. Y bueno, pues Pekín tiene unas relaciones comerciales muy estrechas con Taiwán, y muchos lo ven como una renuncia de facto a la autonomía de Taipei. O sea, como que por un lado se ve como que los taiwaneses se doblegan al tener lazos comerciales, pero por otro lado hay otros economistas. Dice, otros expertos mantienen que estos lazos comerciales sirven para evitar una intervención militar por parte de Pekín, porque evidentemente si Pekín atacase Taiwán estaría atacando a su propia economía por el tema de los lazos comerciales. O sea que evidentemente los taiwaneses tienen muchos lazos comerciales con los comunistas chinos,
y dicen que también es una idea de que cómo iba China a atacar a Taiwán, porque se estarían atacando a su propia economía, evidentemente, porque esto les perjudicaría, porque los chinos tienen muchos acuerdos con Taiwán. Y bueno, pues en los años 70 el régimen chino de Mao buscaba el reconocimiento de la China comunista. En el 71 los chinos invitaron a un equipo de tenis de mesa de los Estados Unidos a jugar varios partidos de exhibición en China. Los jugadores y periodistas iban a ser los primeros en 20 años en pisar la China comunista, o sea que estamos hablando, volviendo al tema como una anécdota, en los años 70 ya sabéis que el comunista Mao Zedong buscaba pues tener un acercamiento con los norteamericanos, y como no tenía ninguna excusa para acercarse a ellos, puso la excusa de jugar unos partidos de tenis de mesa. Invitaron a los norteamericanos, invitaron a la prensa, y bueno, parece ser que las relaciones a partir de ahí, los partidos de tenis fueron un éxito y marcaron el inicio de las relaciones entre los Estados Unidos y la China comunista. Y evidentemente, como tenían un enemigo en común porque pues ese enemigo en común eran los soviéticos. Y en aquel tiempo el actual presidente de los Estados Unidos, Nixon, viajó hasta la propia China para un acercamiento diplomático entre las dos potencias, que culminaría más adelante en 1979 con el reconocimiento de Estados Unidos, que reconocía en este caso a la China comunista. Y bueno, pues estos partidos de tenis de mesa fueron catalogados como la diplomacia del ping-pong. Y bueno, señores, pues a día de hoy ya os digo que a día de hoy, chicos, este conflicto parece no terminar. Y bueno, pues ahora se está agravando todo. Y los chinos pues siguen empujando, entre comillas, a... Pues porque lo que van buscando esta gente, señores, es... Esta gente, ¿qué es lo que va buscando? Pues va buscando invadir, hacerse con Taiwán. Pero hay cosas que yo no entiendo. Bueno, espero que esto se haya entendido bien, este conflicto de Taiwán. Pero bueno, hay muchos interrogantes que, bueno, quiero compartir con vosotros, a ver qué me decís. Y también quiero que luego los que me veáis en diferido, que dejéis comentarios y que me digáis vuestras opiniones en este sentido. Porque yo hay cosas que no entiendo. O sea, de repente, en 1894 hay una guerra entre China y Japón que evidentemente los chinos pierden, entregan Taiwán a los japoneses, se deshacen de Taiwán y están los chinos 50 años olvidados de Taiwán. De repente pierden un conflicto con Japón y empiezan a recuperar ya a finales de los 40. Recuperan, o sea, a partir de 1945 ya Taiwán cae en manos de los chinos, porque Japón pierde la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, señores, yo hay una cosa que no entiendo, ni entiendo ni entenderé, y es que durante 50 años parece que como que los chinos se han olvidado de que existía Taiwán. En cuanto pierden la guerra, ya de repente ya quieren ellos hacerse con Taiwán. Y luego que lo que me llama la atención es cómo habiendo en el momento en el que empiezan los conflictos entre los nacionalistas y los comunistas de Mao Zedong, cuando empieza ese conflicto, me llama muchísimo la atención el poder que tendrían para conseguir que transformar ese nacionalismo que había en aquella época, transformarlo en comunismo, porque parece que la gente se fue cambiando de bando y por eso este nacionalista, al haber perdido el conflicto con los comunistas, se tiene que ir a Taiwán para establecer su gobierno, para establecerse con su gente
y para mantener a la China que ellos consideraban que eran la China de ellos. Porque claro, cada uno... Perdón, porque cada uno consideraba que estaba en lo cierto, o sea, tanto la China comunista como los nacionalistas de Taiwán consideraban que ellos eran los legítimos. Y sobre todo, cómo la comunidad internacional fue cambiando la historia, o sea, las Naciones Unidas empezaron reconociendo a los nacionalistas como los legítimos y consideraban que el Mao Zedong, yo no sé si fue porque lo vieron como un golpe de Estado, como lo vieron como, no sé. Y luego aparte que en aquella época el comunismo estaba muy mal visto. Tampoco fue reconocido por muchos países. Y luego ya en los años 70 pues como que fueron dándole las espaldas a Taiwán. Incluso los propios americanos, o sea, los propios norteamericanos, que a pesar de que estaban protegiendo a Taiwán, pero no perdieron la oportunidad de acercarse a los chinos comunistas, probablemente por temas de negocios, probablemente porque consideraban a esta China menos peligrosa. Yo creo que a lo mejor también el que los Estados Unidos y China en los años 70 pues restablecieran sus relaciones también frenó un poco la presión sobre la China comunista contra Taiwán. Y yo creo que como ahora las relaciones entre los Estados Unidos y China está tambaleando mucho, yo creo que pues ahora también los chinos están intentando buscar la forma de desestabilizar a los taiwaneses, pero están esperando a ver en qué acaba el conflicto de Ucrania para probablemente poner una guerra. Yo estoy convencido. Lo que pasa que vamos a ver si China invade Taiwán, si China invade Taiwán y los Estados Unidos apoyando, Estados Unidos, Japón y determinados países apoyan a Taiwán, los defienden y los chinos pierden la guerra, porque es lo más probable, o sea, es lo más probable, Taiwán va a conseguir la independencia. O sea que el problema de todo esto que... y luego, por otro lado, hay una cosa que me llama mucho la atención, es cómo a lo largo de los años, cómo Taiwán ha ido cerrando lazos cada vez más, atando lazos, en este caso con los chinos. Taiwán, que consideraba a sus enemigos, a los comunistas chinos, y han sido donde más dinero han metido, donde han hecho más negocios, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, si tú consideras que los chinos comunistas son tus enemigos, lo que menos haces es meter dinero ahí, porque ¿y si lo pierdes? Yo no sé, yo hay cosas que todavía... o a lo mejor es una forma para evitar que los comunistas chinos no los invadan. Pero ya os digo que hay movimientos que me cuesta trabajo entender. Yo no sé si vosotros lo veis tan claro o estáis viendo lo mismo que yo. Que bueno, a fin de cuentas, pues ellos están en Asia, los que estamos en otra parte del planeta vemos las cosas de otra forma por nuestra cultura. Pero sí que en los últimos tiempos están viendo... Probablemente estos regímenes dictatoriales están viendo un vacío, y por eso pues Putin ha aprovechado para hacer de las suyas. También ahora empiezan los chinos a meter la cabeza en Taiwán, que si con avioncitos, que si con esto, que si con lo otro. Y al final pues estos regímenes están representando una clara amenaza para la tranquilidad del planeta. O sea, para la tranquilidad, como han estado tantos años medianamente bien, entre comillas, y ahora pues tienen ganas de historias. Y luego pues también el hecho de que en el 2005 China declarara que puede utilizar el uso de la fuerza si los taiwaneses decidieran considerarse independientes.
Y luego aparte, señores, que es que vamos a ver que los taiwaneses, el modelo de país de Taiwán al modelo de país de China es completamente diferente. O sea, tenemos en la China comunista tenemos el comunismo, el otro son los nacionalistas y son modelos completamente diferentes y sinceramente pues son bastante incompatibles, ¿eh? Y luego también que los chinos pues han intentado ponerle trampas, o así lo veo yo, a los taiwaneses como diciendo, bueno, vamos a reunificarnos y os vamos a dar un estatus especial, que no sé qué, pero es una forma de que vayan cediendo y además que esta gente ya tienen su gobierno, tienen sus leyes y tienen sus historias y cualquier lazo político entre Taiwán y China, pues todo eso le quitaría poder a los propios taiwaneses, que es un poder que ellos ya tienen, porque ellos tienen su gobierno, tienen sus leyes, tienen su ejército y tienen sus historias, ¿eh? Que a nivel internacional haya países que no lo reconozcan, pues sí, pues así es, pero que esta gente están haciendo Yo considero que Taiwán es un país independiente, que tendrán algunas limitaciones porque tienen a los chinos ahí asfixiándolos probablemente, pero que yo considero que, sinceramente, considero que Taiwán es un país o una región o como lo queráis llamar, independiente. ¿Que no se dice abiertamente que es independiente? Pues probablemente, si es que en eso estamos, Y bueno, señores, pues decidme qué os ha parecido este conflicto, si os ha costado trabajo seguir el programa, si lo veis facilito. Yo también lo he intentado poner fácil para que lo podáis entender, para no meter muchas historias que pudiesen dificultar, pero realmente tampoco se ha visto demasiada violencia entre ambos. Sí que ahora últimamente están los chinos muy metidos metiendo muchos aviones y haciendo controlando mucho la zona de Taiwán, etcétera, etcétera. Pero yo sinceramente, Jenny dice que sí, que lo entiende, y Mari también. Yo sinceramente a mí este tema me ha gustado porque yo no tenía los conocimientos que ahora ya tengo, y sobre todo que hay muchas personas que piensan que esto empezó ahora. No, señores, esto empieza desde los años 40, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nacionalistas se instalan en Taiwán y entonces ya empiezan a crear su gobierno, sus historias, y cómo la comunidad internacional, esas Naciones Unidas que al principio consideraban a los comunistas chinos como ilegítimos, cómo luego le dieron la vuelta a la tortilla y cambiaron las cosas. Si es que al final, señores, los países no cambian, los que cambian son la comunidad internacional, que de repente te da la espalda y te da la espalda, porque me imagino que en Taiwán pues estarían un poco alucinados, como diciendo, vamos a ver, desde finales de los 40 hasta principios de los 70 o hasta 1971 nos habéis estado apoyando y habéis estado reconociendo a Taiwán como China, como esto, como lo otro. De repente ya empiezan a darle las espaldas a los taiwaneses y ya se van con el régimen comunista, con el Mao Zedong y ya pues los consideran legítimos. O sea, lo que no era legítimo hace X años, luego se convierte en legítimo. Entonces a mí me cuesta trabajo entender todas esas cosas, porque si los taiwaneses hubiesen actuado de otra forma y te obligase a tomar una determinación en base a lo que ha ocurrido, pero es que los taiwaneses en los años 40, los años 50, los años 60 eran los mismos que los años 70. Entonces, ¿cómo es posible que de repente sí y de repente no? Yo hay cosas que no voy a entender nunca, porque realmente China fueron comunistas y siguen siendo comunistas, los otros siguen siendo nacionalistas, pero lo que han cambiado han sido los apoyos. Y la gente al final pues se han ido al pez más grande, que son los comunistas. De todas formas, os digo una cosa, los taiwaneses también les ha ido muy bien, a pesar de que no entiendo cómo han hecho tantas inversiones en China.
porque es una forma de que si luego, claro que luego te pones a pensar y dices, vamos a ver, si los comunistas invaden Taiwán, van a perder mucho dinero ellos, porque tienen unos lazos comerciales tan importantes que esto también le pasaría factura a los propios chinos. Por lo tanto, señores, tampoco les interesa. Si nos ponemos si lo vemos desde ese prisma, tampoco les interesa. Y bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos. Dejadme comentarios, sabéis qué pensáis sobre este conflicto que parece que no va a acabar nunca y ya llevamos décadas y décadas y décadas de todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.